Ok, como dijo el pastor, este mes hemos estado hablando acerca de 4 fundamentos de la homocracia. No porque queramos que ustedes puedan aprender a esta forma de gobierno, sino más bien para identificar algunos de esos puntos y ver si nosotros los estamos viviendo y corregirlos. Homocracia, como ustedes saben, viene de 2 palabras: homo, que es hombre, y cracia, que es gobierno. En otras palabras, la homocracia es gobierno del hombre y para el hombre, cuando el gobernante y el gobernado soy yo mismo. Cuando estamos ahí, nosotros gobernando nuestras vidas, todo lo que tenemos, y hacemos las cosas conforme a lo que nosotros queremos. Es una tendencia que la sociedad en general está viviendo y que nosotros queremos identificarlo un poco. Ya vimos 2 de los fundamentos. No sé si alguien se acuerda los 2 que vimos hace las 2 primeras semanas. ¿Alguien recuerda? ¿Ah? Los deseos fue la semana pasada, muy bien. ¿Y la anterior, la primera semana de febrero? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Todos estaban en carnaval? Sí. No, esta semana estaba en carnaval. El ego, muy bien, muy bien. Entonces el primer fundamento era el ego, el segundo los deseos, y el tercero vamos a ver hoy, que es la fuerza. Si ustedes no han escuchado estos mensajes, les invito a que puedan entrar a la página de Facebook, ahí están algunos de los audios para que puedan compartirlos. Así es, hoy vamos a ver la fuerza. Y ahí está un icono representativo de los cómics, en los que se convierten muchos de nosotros cuando nos enojamos, ¿no es cierto? Sí, aquí tengo una persona que dice que se identifica mucho. La fuerza está basado en el libro de 1 de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 10. Quisiera leerles un poco de este pasaje antes de comenzar, ¿ya? Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si no yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Esta parte de la Biblia es una de las historias más famosas que incluso personas que no son cristianos conocen en el mundo. Es la famosa historia de David y Goliat. ¿Alguien ha escuchado la historia de David y Goliat? Sí, siempre lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos David y Goliat es un hombre grande, fuerte, versus un chiquitito, flaquito, así como el Esteban más o menos, así flaquito, contra un grandote. Y siempre lo que nos llama la atención es el hecho de que este pequeñito le venció a Goliat. Y entonces se ha sacado de la historia de David y Goliat un sinfín de recursos. Yo cuando estaba investigando vi que hay desde películas hasta dibujos animados, hay los famosos memes que hay en la actualidad, hay audios, hay un montón de recursos porque es una de las historias más famosas. Incluso se utiliza en cualquier aspecto, hasta en el fútbol dice cuando juega Liga versus Guayaquil City, dice David frente a Goliat. Y si le gana a Guayaquil City, dice, no, ahí está, le venció a un Goliat. O cuando juega Barcelona frente a, ¿quién jugó esta semana? Católica, ¿no? Dice, no, David frente a... O sea, siempre se ha puesto esta tendencia, esta historia de David y Goliat como algo muy recurrente en la gente. Y en esto vamos a basar nuestra prédica en esta mañana. Amén. Así que cierren sus ojos un momentito y vamos a decirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que tú bendigas la palabra que hoy se va a exponer, que tú, Señor, puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que tú puedas hablar, Señor, a nuestros corazones. Que tú utilices mi vida, Señor, para que pueda decir lo que el corazón de cada uno de nosotros está necesitando, Señor, ni más ni menos, Señor. Y por favor, abre nuestro entendimiento y nuestra vida para que podamos nosotros, Señor, saber qué es lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablaros un poquito del autor y del propósito de este pasaje. El autor del libro es Samuel, justamente. El libro se llama Primera de Samuel. Y Samuel es un nombre
que viene de dos partes y que significa escuchado por Dios o Dios ha oído. Un poquito quiero hablarles de Samuel. Samuel fue un milagro de parte de Dios. Su mamá Ana no podía tener hijos y fue a Dios y le dijo, después de mucho tiempo de haber intentado y de haber orado, la Biblia cuenta que Ana iba cada año en los tiempos de fiestas ahí a orar y a pedir al Señor un hijo, un hijo, un hijo, y nunca se cumplía nada ni ella podía tener, hasta que un día Ana se fue al templo y dice que ella comenzó a orar y le hizo una promesa a Dios. Le dijo, Dios, si tú me das un hijo, yo le voy a consagrar y te voy a entregar completamente a él. O sea, no quiero el hijo para mí, quiero el hijo para entregártelo a ti. Esa fue más o menos la promesa que Ana le dijo a Dios. Entonces Ana se queda embarazada y da a luz a Samuel. Y justamente por eso Ana le pone de nombre Samuel, que significa Dios ha escuchado o Dios me escuchó, Dios ha oído. Luego de que dice de que ya pasó el tiempo donde Samuel se alimentaba del seno de su mamá, ella le quitó y dice que fue y le dejó en el templo desde muy pequeño, porque esa había sido su promesa. Y desde ahí Samuel sirvió a Dios desde niño hasta cuando él murió. Fue una persona consagrada completamente a Dios. Y una de las cosas interesantes de la vida de Samuel es que su nombre marcó mucho su estilo de vida, porque su nombre significaba Dios ha escuchado. Y ¿saben una cosa? Dios habló mucho con Samuel. Él fue uno de los grandes profetas de ese tiempo. Fue una persona que escuchaba la voz de Dios, que Dios le hablaba por medio de voz audible, por medio de sueños, por medio de visiones. Y Dios siempre estaba en contacto con este Samuel, que justamente se llamaba Dios ha escuchado. Él escuchaba la voz de Dios. Y de toda la historia que él comenzó a vivir, Samuel, de todas las cosas que comenzó desde niño en el templo, y luego cómo fue desarrollándose el reino de Israel, es que él escribe estas crónicas de la historia del pueblo de Israel. Y el libro de Primera de Samuel casi en su totalidad es escrito por él, son sus crónicas, sus notas, las cosas que él escribió. Incluso si ustedes ven en un versículo que está ahí, en Primera de Samuel capítulo 10 versículo 25, dice que Samuel tenía un registro de lo que pasaba. Les voy a leer solamente esa partecita. Primera de Samuel capítulo 10 versículo 25 dice, a continuación Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresen a sus casas. Samuel era una de las personas que registraba todo lo que pasaba en su templo, en su pueblo. Y por eso podemos tener toda la historia del libro de Primera de Samuel. Obviamente se narra después como la muerte de Samuel y luego tomaron otras personas más que son probablemente los que están ahí, que eran Natán y Gad, los que continuaron con la historia que Samuel había escrito. Ese es el autor del libro, el que estamos nosotros hoy leyendo, que es el libro de Primera de Samuel. Algo más que quería contarles es que justamente el Primera de Samuel, si ustedes ven, es un libro muy chévere porque habla de historia. Aquellos que les gusta un poco leer acerca de aventuras, acerca de cosas que pasan, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, son libros históricos donde ustedes van a encontrar un montón de cosas que pasó con gente común y corriente, con personas, con reyes, que vivieron ciertos desafíos que tenían en su vida, con Dios, a veces la tentación, a veces malas decisiones, buenas decisiones, pero es un libro histórico que habla acerca de todo lo que pasó en el reino de Israel en el tiempo cuando ellos estaban comenzando a surgir como una nación. Así que si usted no ha leído estos libros, le invito a que pueda leer y se enganche con las historias que están ahí en la Biblia. Y de esas historias, de tantas historias que hay en el libro de Samuel, vamos a hablar hoy acerca de una muy conocida que es la historia de David y Goliat. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ok. Hablemos acerca de David y Goliat un poquito. Y yo he puesto ahí una pregunta que me llama mucho la atención, que es: ¿a quién nos parecemos más? Hagamos cuenta que vamos a jugar como niños
a David y a Goliat. ¿Quiénes quisieran ser ustedes? ¿Ah? Sí, ¿quiénes quisieran ser? Goliat, a ver, ¿quiénes quisieran ser? Solo Alex nomás. Recuerda que a Goliat le da en la frente y antes de saber la historia. Pero creo que muy pocos nos vamos a identificar en la historia con Goliat. Cada uno quiere ser David. Uno sabe la historia, sabe que David le venció a Goliat, sabe que era más pequeño y le venció a un gigante. Entonces, cuando nos identificamos en la vida, siempre vamos a decir, yo quiero ser como David. Yo quiero ser el David de la historia. Yo quiero vencer a Goliat. Sin embargo, vamos hoy a ver algunas cosas que a pesar de que quisiéramos ser como David, más nos parecemos a Goliat. ¿Sí? ¿Quieren verlas? Ok, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco de Goliat. Goliat era una persona que era de una raza de mercenarios gigantes. Dice la historia. Es más, la Biblia dice que era una tribu completa, los refaítas se llaman. Esta tribu era una tribu de gigantes y eran mercenarios. ¿Ustedes saben qué es un mercenario? Un mercenario es una persona que usted le paga y hace lo que quiere, se pone de su lado. Así eran los mercenarios. Les digamos, por ejemplo, hagamos dos grupitos. Aquí estamos el grupito de nosotros, somos más pequeños, más poquitos, y aquí ustedes son los otros. Entonces decimos, ¿y ahora cómo vencemos? Entonces contratamos a unos mercenarios, unos tucos, grandotes, altotes, para que se peleen contra ustedes. Y claro, nosotros decimos, vamos a ganar. Entonces a estos mercenarios no les interesaba mucho si era justo, si era injusto, si estaba bien, si estaba mal. No les interesaba eso. Lo que les interesaba era la plata. Entonces los refaítas, la tribu de las cuales era Goliat, era una raza de mercenarios. A ellos les contrataban para hacer los ejércitos más poderosos. Y como eran una raza de gigantes, de personas altas, realmente estas personas eran muy solicitadas para esos tiempos. Goliat era una persona gigante. Dice la Biblia que medía más o menos 2,90 metros. ¿Se imaginan 2,90 metros? ¿Cuánto mides tú, Alexito? 1,81. Sí, y yo le preguntaba a Jesús temprano también, que es alto, él medía 1,87. Imagínense 1,80, si yo con el Jesús me veo así, ¿cómo sería con el Goliat, no? Así, hola Goliat. Pero era un gigante, realmente era alto. Y no solamente que era alto, que era de una raza de mercenarios, sino que era preparado en lo que hacía. Él era un soldado de profesión. No era alguien que apareció por ahí y le dijeron, tú eres altote, tú vas a ser soldado. Como a veces a los que son altos les ponen a jugar básquet, no, tú eres alto, al básquet. No, él era un preparado para lo que tenía que hacer. Él desde su juventud, dice la Biblia, que había sido un soldado. Él era experto. No estaba improvisado. Dice que incluso toda su armadura era única para él. Era un diestro en la jabalina y era diestro utilizando su escudo. O sea, no era cualquier persona, era un profesional en lo que hacía. No estaba improvisando, era una persona muy preparada para lo que tenía que hacer. Aparte de eso, Goliat también era una persona muy desafiante. La Biblia dice, el pasaje que acabamos de leer, cuando él comenzó a hacer ese desafío al pueblo de Israel, dice que él hizo este desafío por 40 días. Imagínense, todos los días, a lo que amanecía, se paraba Goliat, salía del campamento, se paraba en la mitad entre Israel y los filisteos, y comenzaba a gritar y decir, ¡hey! ¡Mándenme uno pues! ¡Mándenme uno! Si él me vence, ustedes ganan, pero si yo les venzo, ustedes no sirven. Y claro, no era solo así, ¿no? Sino que les insultaba, dice que insultaba a sus dioses, dice que decía un montón de cosas. Entonces era muy desafiante. 40 días pasó Goliat diciendo esto a la gente, diciéndole, mándenme uno, mándenme al Alex, pues a ver. Suéltenle al Alex. 40 días, era muy desafiante. Ahora yo me preguntaba, digo, ahora, cualquiera con casi 3 metros de altura, cualquiera es desafiante, pues hasta yo.
Si yo midiera unos 30 centímetros más, no más, ya estuviera a ver. ¿Cuántos son? Ahí sí nadie se interpone entre la entrada al trole y yo, pues. Ahí sí, a ver, empújame. Que a veces nosotros somos desafiantes por lo que tenemos, ¿no? Pero ahora 1,65 m, difícil ser desafiante. Pero Goliat era desafiante, porque tenía esa característica para poder hacerlo. Era alto, era grande. Y entonces él estaba así. Otra cosa más que hacía Goliat, era que hacía menos a los que no estaban a su nivel. Y obviamente, 3 metros, una persona totalmente profesional en lo que hacía. Dice la Biblia, si ustedes leen el capítulo 17, dice que David se acercó donde Goliat. Dice que él ni siquiera llevó una armadura, sino que llevó su honda, una fulcita de las piedras. Y Goliat le dijo, bueno, ¿qué crees? ¿Que soy perro? ¿Que alguna cosa? ¿Qué te crees que me vas a vencer así y todo eso? Entonces, Goliat miraba de menos o hacía de menos a las personas que estaban no a su nivel. Y obviamente con 3 metros, como digo, cualquiera podía hacerle menos. Y lo último que Goliat tenía era que era una persona autosuficiente. Él solito quería batirse con todo el ejército. No necesitó de nadie más. Solamente él se paraba y decía, a ver, ¿cuántos son? Vengan, uno solo y me vencen y ganan ustedes. No dependía de nadie más. No dice que ya el ejército de los filisteos se acercó, no, solamente Goliat. Él podía conseguir las cosas y él quería vencer y él quería ganar porque era una persona totalmente lista y tenía muchas características para hacerlo. Ese era Goliat. ¿Qué les parece? Tenaz, ¿no? Ahora, cuando estaba pensando y viendo todas esas características de Goliat, me di cuenta que muchas veces nosotros podemos parecernos a Goliat. No quizás en la altura, porque algunos somos chiquitos, pero a veces somos chiquitos pero bravos, ¿no es cierto? Sí. Pero hay algunas cosas que Goliat se parece mucho a nosotros. Y vamos viendo. Por ejemplo, Goliat estaba muy consciente de que él era de una raza de gigantes. Tenía una estirpe de guerreros. Incluso más adelante en la Biblia dice que había otro hermano de Goliat que también era gigante y también era mercenario. Entonces él estaba muy consciente de su linaje, de su estirpe, de su raza, de lo que él era. Y saben, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Estamos muy orgullosos de lo que somos, de nuestro estirpe, de nuestro linaje. Saben que lamentablemente en esta sociedad todavía no debería ser así, pero todavía hay gente que tiene su orgullo por el apellido que tiene y que no se juntaría o no permitiría, entre comillas, que su hijo o su hija se case con otro de otro apellido totalmente diferente. No sé si ustedes conocen gente así. Pero por ejemplo, no quiero decir ningún apellido porque no conozco sus apellidos, vaya a meterme en camisa de 11 varas, pero busquemos un apellido así medio gringo, ¿no? No hay ningún que tenga, no, sí. Por ejemplo, alguien que tenga apellido Johnson. Ese Johnson. Michael Johnson todavía. Y claro, esta persona se siente muy, no, yo, apellido Johnson. Y viene aquí a Ecuador y se encuentra con nuestros apellidos, Arroyo, Benavides, Carranco. Imagínense, Johnson Carranco, dice, como que no combina, ¿no? Y saben que a veces mucha gente todavía siente que su estirpe, su raza, es lo más importante para su vida, así como Goliat. Hay personas que dicen, no, yo con tal persona o con tal gente, yo no me llevo. Estaba viendo las fotos de Jesús y, por ejemplo, ahí había mucha gente indígena, ¿no es cierto?, que se acercaba. Saben que nosotros hace algunos años estábamos en una iglesia donde había una gran cantidad de gente indígena. Y la gente indígena es muy cariñosa. Sí, y a veces cuando ellos llegan y ustedes les traen algo o les ven diferente, llegan y les abrazan.
Y yo recuerdo que había una hermanita que apenas llegábamos, nos abrazaba y casi que nos rompía unas 2 costillas y nos abrazaba fuerte, fuerte, fuerte. Pero también una de las características que tienen algunos de estos indígenas es que su olor no es pues tan agradable. Y sabe que algunas personas, como Goliat, dicen, mi raza, yo de la ciudad, no del campo, ¿cómo voy a estar haciendo? No, ¿cómo voy a estar haciendo eso? Y como Goliat estamos muy orgullosos de nuestra raza, muy orgullosos de lo que hacemos. Y comenzamos a pensar, yo nací para otra cosa, no al nivel de lo que están nosotros haciendo. Y nos portamos como Goliat. ¿Han conocido gente así? Yo sí, muchos Goliats, a pesar de que son algunos bien chiquitos, pero con esa actitud, con ese pensamiento. La segunda cosa que Goliat tenía mucho presente era su preparación. Él era un profesional en lo que hacía. Él era un soldado de hace muchos años. No sé si tenían algunos grados militares, quizás Goliat era el capitán, quizás era el general, no sé, no dice la Biblia, pero él era un profesional en lo que hacía. Si estuviera en nuestros tiempos, quizás Goliat fuera un máster en hacer la guerra con los pequeños. Tal vez tuviera unos 3 o 4 maestrías y Goliat diría, yo soy máster, pues, ¿qué pasa? Goliat estaba muy consciente de su profesionalismo en lo que hacía. Y saben, hermanos, lamentablemente hoy en la sociedad también mucha gente está muy orgullosa de lo que es. Y es más, hay mucha gente que la forma de presentarse es por el título que tiene y no por lo que es. Hay gente que viene y le dice, ingeniero Arroyo, ¿cómo está? Mucho gusto. Doctor Fernando, para servirle. ¿Se han encontrado con este tipo de gente? Y en las sociedades en general. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, yo soy profesional en lo que hago, a mí me tienen que respetar. Y Goliat tenía eso, yo soy soldado. Y a David le digo, ¿qué te crees tú? ¿Que vienes a pelear con perros? Yo soy soldado, tengo mi jabalina, hasta tengo mi paje de armas. Estoy muy orgulloso de lo que soy. En este tiempo donde hay como tener 1 maestría, 4 maestrías, 10 maestrías, hay gente que mientras más maestrías tiene dice, no, pues yo soy máster, a mí me tienen que respetar. Y tenemos esta actitud de Goliat. Porque nuestra primera forma de conectarnos con los demás es decir, ingeniero, es decir, arquitecto, es decir, soy doctor, es decir, soy gerente. Soy el jefe, me tienen que respetar. Y lamentablemente esta actitud de Goliat en la sociedad está muy metida, mis hermanos. Es triste, pero es verdad. Y muchas veces esta actitud de Goliat es la que a mucha gente le puede tener así, muy por encima del hombro. Y eso viene con lo siguiente, porque la gente muchas veces cuando tiene una actitud, un título, es muy desafiante. Y a veces ni siquiera es desafiante con las personas, es desafiante con Dios. Yo ingeniero, pues, yo conseguí las cosas por lo que yo estudié, por lo que yo tuve. Todo lo que tengo es por mi esfuerzo. Yo no necesito de Dios. ¿Por qué voy a necesitar de Dios? Si yo trabajé, si yo estudié, si yo, no sé, yo fui el que di la entrada para la casa. Yo soy el que me saco la madre todos los días para pagar las cuotas. ¿Por qué tengo que buscar de Dios? ¿Por qué tengo que necesitar de Dios? Goliat era desafiante y decía, no, yo puedo con todo. Mándenme los que sean, ¿cuántos son? Vengan y yo les derroto. Y muchas veces nuestra actitud también es una actitud desafiante. A veces con las personas, pero también con Dios. Desafiantes como Goliat. Otra actitud también que mucha gente tiene es la siguiente, de Goliat, mirar a todos por encima del hombro. Claro, Goliat 3 metros tenía, ¿por qué? Pues todo veía para abajo.
Pero saben, a veces nosotros, cuando estamos en una posición, en un cargo, comenzamos a todos a mirar por debajo nuestro. Y no se necesita tener un dinero o tener una posición. A veces incluso entre nuestros pares vemos a la gente por el hombro. Les contaba en el culto de la mañana que muchas veces cuando los hombres ven un partido de fútbol de mujeres, solo ahí se ve como mirando por encima del hombro. Eso va a ser fútbol. ¿Sí o no? A veces tenemos actitudes de mirar a la gente por encima del hombro. A veces como mujeres también vas a poder cambiar el pañal, vos. Porque muchas veces nosotros estamos tomando una actitud de Goliat en las circunstancias que pasamos en nuestra vida. Y lo último que hace Goliat, y que a veces también pueden haber mucho en la sociedad, es la autosuficiencia. Mucha gente dice, yo puedo solo. Yo puedo solo, o sea, no necesito de nadie. Soy papá, mamá, pastor, copastor, recojo las ofrendas, toco, músico, todo a la vez. Soy cantante, soy cocinero, todo yo puedo hacerlo. No necesito de hombres porque yo sola puedo. Yo no necesito de mujeres porque yo solo puedo. No necesito de Dios porque yo puedo hacerlo todo. Solo cuando yo me muera ahí van a saber realmente qué significa que yo falte. Autosuficiencia. La sociedad está llena de gente que es autosuficiente, que dice, no, yo puedo, tranquilo, yo no necesito de Dios. No necesito por qué ir a la iglesia, estar gastando 2 horas pudiendo ir al fútbol, pudiendo ir a la Carolina. Yo no necesito de esas cosas. Y estoy curado de esas cosas, alguna gente dice. Autosuficiencia. Y saben que, mis hermanos, todas estas cosas que les he dicho son características de Goliat. Y aunque nosotros queramos ser David y queramos vencerle a Goliat y vencer los problemas y las circunstancias, a veces nosotros nos portamos como Goliat, porque nos creemos que somos de una élite especial, porque somos preparados y tenemos nuestras profesiones y nuestros masterados, porque somos desafiantes ante la sociedad, ante el gobierno, ante Dios, ante la familia, porque hacemos de menos a los que no hacen las cosas como nosotros, y porque somos autosuficientes. A veces nos comportamos como Goliat. Pero ¿saben una cosa? Está la otra contraparte, que es David. Y de David uno puede hablar un montón de cosas. Hay estudios de toda la vida de David. Hay libros que hablan sobre David. Pero yo quiero solamente hablar de una cosa que David hizo en este pasaje. Solo una cosa, que cambió totalmente lo que hacía Goliat frente a lo que hizo David. Y que le venció. ¿Saben qué fue lo único que hizo David? Perdón, creo que me adelanté. Lo único que hizo David fue, ¿qué dice ahí? Confiaba en las fuerzas de Dios. Él no hizo nada. Ustedes se imaginan a David yendo contra Goliat diciendo, a ver, a mí me respetas, ingeniero David para ti, soldado David para ti. Cuidado, yo soy judío, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. No me vengas a mí con cualquier cosa. No hizo eso David. David no dijo, no, yo te voy a vencer porque papá mató osos, mató leones. Lo único que hizo David fue confiar en las fuerzas de Dios para vencerle a Goliat. No hizo nada más. Y esa es la gran diferencia entre a veces ser Goliat y querer depender en todas las cosas que nos den la fuerza, y ser David y depender en una sola cosa, que son las fuerzas de Dios. Mi pregunta en esta mañana para ti es, ¿dónde está cimentada tu fuerza? ¿Dónde está cimentada tu fuerza? Lo que tienes, ¿gracias a quién es? A veces nosotros
gracias a Dios y todo lo demás. Pero saben que a veces nuestras actitudes pueden decir totalmente lo contrario. Porque en otra prédica decía, ¿qué tal si Dios decide mañana quitarte tu trabajo y tu casa? Tu fuerza seguiría siendo Dios. Para muchos diríamos, sí, podría ser, pero cuando estamos viviendo en ese mundo o en ese momento, vamos a decir, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando nuestra fuerza está cimentada en Dios, nosotros podemos alcanzar grandes cosas. Cuando nuestra fuerza no está cimentada en nuestro linaje, en nuestra raza, en nuestro apellido, en nuestra maestría, en nuestra profesión, en lo que sabemos hacer, no está fundamentada en nuestra autosuficiencia, en lo que podemos o no podemos hacer, podemos obtener la victoria. El mundo está cimentando sus valores en su fuerza. La gente está diciendo, lo que yo consigo es por mi trabajo, por mi esfuerzo, por lo que yo hago. Sin embargo, un verdadero hijo de Dios dice, lo que yo hago y lo que yo tengo no es por mí, es por Dios. Amén. El enemigo puede hacerte creer que lo que tenemos y lo que somos es gracias a nuestra fuerza. De ahí hay una frase que quiero hablar, que es la famosa fuerza de voluntad. ¿Saben que hay mucha gente que dice, no, con la fuerza de voluntad puedes? Hay mucha gente que es alcohólico, que es drogadicto, que tiene el vicio del cigarrillo y que dice, no, cuando yo quiera lo dejo. Cuando yo quiera lo dejo. Y ya van dejando 10 veces. Porque dicen que la fuerza de voluntad puede. La fuerza de voluntad puede. Yo diría, si fuera por fuerza de voluntad, creo que todos de aquí seríamos millonarios y seríamos un montón de cosas. Si fuera por fuerza de voluntad, yo creo que las mujercitas deberían estar gobernando el mundo, porque las que tienen fuerza de voluntad son las mamás. Las mamás son espectaculares para hacer alcanzar la comida, para hacer un montón de cosas. Si fuera por fuerza de voluntad, Ecuador debería ser campeón del mundo del fútbol, pues. Por fuerza de voluntad. Las cosas que tenemos y que somos se dan porque Dios quiere darnos cosas, porque Él quiere hacer las cosas perfectas en nosotros. Pero el enemigo quiere hacernos pensar que lo que tenemos y lo que somos es porque nosotros hemos hecho las cosas, que nosotros nos hemos esforzado. Y es por eso que hay egoísmo en la gente, es por eso que la gente dice, no, yo no tengo que compartir nada con nadie si eso me costó a mi trabajo. Me costó lágrimas, me costó esfuerzo. Pero mi pregunta sería, ¿y quién te dio la salud para que puedas hacerlo? ¿Quién te guardó? ¿Quién estuvo detrás de todo eso? Es Dios. Y es la fuerza de Dios la que nos sostiene a seguir adelante. La verdadera fuerza no está en cuánto pueda ganar, sino en cuánto pueda depender de Dios. Pablo utiliza un versículo que me parece muy especial para que nosotros podamos entenderlo, y es que dice, me alegro de ser débil. Escuchen, me alegro de ser débil. Hay muchos que no nos gusta ni siquiera esa palabra que nos digan débiles. ¿Qué va? Pero Pablo dice, me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por serle fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que yo soy débil. Cuando nosotros queremos buscar fortaleza y fuerza, la forma de hacerlo es reconocer delante de Dios que soy débil. Que soy débil para serle fiel. Miren, hermanos, la vida cristiana es una vida, como hoy cantaba el pastor, decía, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Ustedes saben lo complicado que a veces en la vida se hace no mirar atrás. No sé si a ustedes les ha pasado, pero se hace tan complicado no mirar atrás cuando uno está tratando de serle fiel a Dios y atrás los amigos en gran farra. Estos carnavales, ¿no? Quizás muchos decían, en lugar de estar aquí en mi casa con mi esposa y con mis hijos mojándome, pudiera estar en la playa con mis amigos, con unas bielas, con unas chicas. Y claro,
Eso es ser fuerte. Cuando yo reconozco que soy débil, que digo, Dios, yo no puedo en mis fuerzas. No puedo en mis fuerzas. Hoy en este mundo está lleno de estudios que tenemos maestría para todo, pero, por ejemplo, no hay maestría para ser buenos padres. ¿Ustedes han escuchado algún curso donde diga maestría para ser buenos papás? Creo que sería bajo el nivel de gente que quisiera aprender. Pero si dice maestría en astronáutica lunar y estas cosas medias raras, no, esto ayuda a mi currículum. Sería genial que hubiera en la universidad una maestría para ser buen esposo, o buen hijo, o buenos padres. Sería genial, pero no hay, porque eso no vende. Porque cuando yo me presento no digo, hola, yo soy Fernando Arroyo y soy un buen papá. Uno no vende eso. ¿Qué va a vender? Un buen papá, sí, siga nomás. Vaya nomás por la sombrita. Porque cuando yo reconozco que soy débil, entonces soy fuerte. Dios me quiere hacer fuerte, pero siempre y cuando yo reconozca que realmente necesito de Él. Si yo no reconozco que necesito de Él, va a ser muy difícil que Él me pueda ayudar. Quiero dejarles con esta frase que dice: para cumplir el propósito de Dios se necesita más que fuerza de voluntad. Para vivir según los principios del reino se necesita su fuerza, la fuerza de Él. Uno no puede ser fuerte haciendo las cosas solo. Uno no puede ser fuerte siendo autosuficiente. No puede ser fuerte tratando de tener fuerza de voluntad para no pecar. No, yo no voy a pecar. Me voy nomás a meterme en la tentación, pero yo tengo fuerza de voluntad para decir que no. No, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. A veces yo tengo una hija chiquitita que está por ahí correteando, y en esa edad los niños comienzan a agarrar todas las cosas, lo que ven, y a veces ven cosas grandes, pero ellos quieren sostener. Y entonces la Keilita a veces coge cajas y coge a veces, una vez quiso alzar una silla porque quiere levantar las cosas. Y a veces cuando ella se acerca a la silla y comienza a levantar, yo le veo con las fuerzas levantando y tratando de levantar. Y yo como papá digo, le voy a ayudar un poquito. Entonces la Keilita está tratando de levantar y yo por el otro lado con mi mano simplemente hago un poquito de fuerza y ella se siente como la que levantó las cosas. ¿Saben? Así es Dios con nosotros. A veces nosotros somos como niños, queremos levantar las cosas, queremos levantar el hogar, el trabajo, la iglesia, y no podemos. En nuestras propias fuerzas no podemos. Pero ¿saben una cosa? Cuando Dios viene con su mano poderosa por detrás, solamente hace un poquito de fuerza y nosotros sentimos, decimos, wow, lo logré. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? La mayoría de veces no es que usted lo logró, sino es que Dios desde atrás con su mano poderosa le ayudó a levantar lo que usted estaba tratando de subir. A veces es nuestro hogar. Qué duro que es levantar un hogar. Un hogar destruido, un hogar que a veces ha sido afectado. A veces es un negocio, un trabajo. A veces es nuestra vida, la enfermedad, una decepción, una desilusión. Qué duro que es levantarse de esos momentos. Y cuando uno quiere y se esfuerza y dice, Señor, pero ya no puedo. Y Dios dice, inténtalo, sigue ahí. Estoy seguro que si la Keilita, en lugar de ayudarle, yo le quitara y digo, mira, así se levanta, toma, se enoja. Pero cuando ella está tratando de levantar y yo voy por detrás y la ayudo, ella se siente
así con nosotros. Él quiere que demos lo máximo que tenemos para poder sacar adelante. Pero cuando nosotros no podamos, Él está listo para tomar su mano y darnos un respiro y levantarnos. Esas son las fuerzas de Dios. Yo quiero decirte que tal vez a hoy mismo tú estás luchando, tratando de levantar algo que no puedes. Y quiero decirte que hoy es tiempo de decirle a Dios: ya hice todo mi esfuerzo, ya lo logré, ya lo intenté, pero no puedo. Necesito tus fuerzas. No quiero tener una actitud de Goliat, de decir que yo lo voy a poder todo o de que yo voy a hacer las cosas. Necesito de ti. Cuando nosotros vivimos en esa actitud, podemos vivir una vida conforme a sus propósitos, conforme a Él. Pónganse de pie, por favor. A veces es difícil la vida cuando tenemos unas relaciones complicadas. Yo le doy gracias a Dios por mi esposita, porque Dios le ha dado las fuerzas para que me soporte. Y ahora que somos padres, les puedo decir que lo único que nos da las fuerzas para poder ser un buen ejemplo ante nuestra nena y guiarle por el camino es Dios. Y quiero decirles que mientras más nosotros nos demos cuenta que en Dios podemos hallar la fortaleza de las cosas que no podemos, más Él se va a glorificar en nuestras vidas. No importa lo que estés pasando, Dios quiere que des lo máximo de esfuerzo. No te está diciendo no hagas nada, no, haz lo máximo que puedas. Pero cuando tú ya no puedas, Dios va a entrar y va a levantar lo que a ti te parece complicado.